Siempre has sabido en el fondo de ti que existe un conocimiento oculto, algo que te dice que las palabras son más que simples sonidos, más que símbolos en un papel. Moldean, crean y codifican realidades. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intuido este secreto. Los magos y sacerdotes entonaban mantras prohibidos. Los profetas proclamaban palabras que cambiaron el destino de civilizaciones enteras. En cada cultura, la palabra conllevaba misterio, influencia y poder. Pero esta verdad se fue diluyendo, fue olvidada. ¿Qué pasaría si descubrieras que las palabras que usas cada día no son casuales? Que hay una estructura invisible en ellas, un código energético, capaz de abrir puertas a fuerzas ocultas dentro de ti. Nos han enseñado a ver las palabras solo como herramientas de comunicación, algo para transmitir una idea, expresar un deseo o hacer una petición. Pero, ¿y si hubiera algo más? Algo que siempre ha estado delante de nosotros, pero que nunca nos enseñaron a percibir. Las palabras son vibración, y la vibración es energía. Cada sonido que sale de tu boca no es solo ruido, sino una orden, una onda de resonancia que toca la estructura del universo y de tu propio ser. Lo que dices, lo que piensas y lo que escribes no solo describe la realidad, la construye. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han conocido esto. Los antiguos egipcios llamaban a esta ciencia Heka, o palabras de poder. Para ellos, pronunciar un nombre era invocar su esencia. Los hindúes desarrollaron mantras, e incluso en las tradiciones occidentales hay ecos de este misterio. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hay una razón por la que las palabras tienen un efecto tan profundo sobre nosotros. Un cumplido puede elevar tu energía como un hechizo de elevación. Una crítica puede cortar más profundo que una cuchilla invisible. Las palabras crean sensaciones, conectan recuerdos y programan mentes. Tu subconsciente responde a las palabras como si fueran realidades. Si te dices repetidamente, soy débil, tu cuerpo y tu energía se ajustan a esa declaración. Si dices, soy fuerte, algo dentro de ti responde a esa orden, incluso si, al principio, parece una mentira. El lenguaje nunca ha sido solo una cuestión de comunicación, siempre ha sido sobreprogramación. Quien controla el lenguaje controla la percepción. Quien controla la percepción controla la realidad. ¿Qué hace que una palabra sea sagrada? ¿Qué diferencia a una frase común de un hechizo capaz de modificar estados mentales y energéticos? La respuesta no reside solo en la palabra en sí, sino en la intención que hay detrás. Cada día, sin darnos cuenta, usamos palabras que contienen más que un simple significado. Llevan frecuencias, patrones y abren puertas hacia niveles de conciencia más elevados o más bajos. Algunas palabras drenan tu energía, otras la expanden. Unas te atrapan en un ciclo de patrones repetitivos. Otras pueden abrir una nueva etapa en tu vida. Pero existe un código oculto dentro del lenguaje, algo que se puede descifrar y utilizar conscientemente. A partir de ahora, comprenderás que lo que dices y cómo lo dices pueden ser la clave para desbloquear el poder oculto que hay en ti. Desde el momento en que aprendemos a hablar, estamos inmersos en un océano de palabras sin percibir su verdadero impacto en nosotros. Pronunciamos frases, repetimos expresiones y absorbemos significados sin cuestionarlos. Cada palabra contiene un código, un patrón energético que moldea la forma en que pensamos, sentimos y existimos. Desde la antigüedad, esta sabiduría estuvo reservada a unos pocos. Los sacerdotes egipcios utilizaban cánticos con precisión quirúrgica, escogiendo sonidos y símbolos con un propósito exacto. Los druidas celtas protegían su conocimiento en tradiciones orales, porque sabían que las palabras escritas podían ser mal utilizadas si caían en manos equivocadas. En todos los rincones del mundo, las culturas antiguas veían el lenguaje como un portal hacia algo mayor, un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. Pero con el paso del tiempo, este conocimiento se perdió. El lenguaje fue trivializado, reducido a una mera herramienta funcional,
despojado de su naturaleza sagrada. Lo que antes fue un mecanismo de creación, pasó a ser un hábito inconsciente, y sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos de las palabras que utilizamos. Pensamos que solo estamos describiendo la realidad, cuando en realidad estamos sellando nuestro propio destino con cada frase que pronunciamos. Las palabras dan forma a las creencias moldean la percepción configura la experiencia. El ciclo se cierra antes de que siquiera nos demos cuenta. Por eso en algunas culturas, ciertos nombres se consideraban secretos, solo para ser pronunciados por iniciados. No era superstición, era un reconocimiento del poder inherente a la palabra. ¿Qué ocurre cuando decimos algo con convicción? El cuerpo responde, el corazón se acelera, la respiración cambia y la mente se ajusta a la nueva frecuencia. Y si las palabras pueden modificar nuestro estado interno, ¿qué impide que modifiquen el mundo que nos rodea? Lo que decimos vibra, y la vibración es la base de todo lo que existe. Cuando hablamos, proyectamos una frecuencia, y el universo responde a esa emisión. No se trata solo de filosofía, es mecánica vibracional. Sin embargo, nos enseñaron a ignorar esto, a hablar sin intención, a repetir frases cargadas de significados negativos sin cuestionar jamás su efecto. Las palabras que eliges no son solo reflejos de tu realidad, son los bloques de construcción de la misma. Y aquí es donde cambia el juego, porque una vez que te das cuenta de que cada palabra es un comando energético, comienzas a entender que nunca fuiste solo un participante pasivo en la realidad. Siempre has estado codificándola, incluso sin darte cuenta. ¿Qué pasaría si cada frase pronunciada fuera un hechizo? ¿Qué pasaría si cada pensamiento repetitivo fuera un programa que tú mismo instalaste en tu mente y cuerpo, condicionándote a vivir dentro de patrones específicos? Porque la verdad es esta: tus palabras, tus creencias, tus historias internas son los guiones invisibles que dictan tu experiencia de vida. Podrías estar fortaleciendo o saboteando a ti mismo cada segundo simplemente por lo que elijas afirmar. Los antiguos sabían esto, protegían ciertas palabras, restringían ciertos nombres y reverenciaban el silencio tanto como la palabra, porque entendían que hablar no era solo expresar, sino crear. Cantaban palabras específicas con ritmos precisos, porque sabían que el sonido no es solo ruido, sino vibración. La vibración influye en la materia. Lo que dices no solo queda en el aire, se imprime en tu energía, en tu campo vibracional, en tu estado emocional. El problema no es solo cambiar palabras, sino cambiar la intención detrás de ellas. Puedes decir, soy fuerte, 1000 veces sin creerlo y nada cambiará. Pero si la frase está cargada de convicción de energía, con una vibración auténtica, tu cuerpo y mente responderán a ello como un comando. Porque eso es lo que es, comandos. Estás constantemente dando comandos a tu sistema, a tu subconsciente, al universo, y él responde, siempre lo ha hecho. Y este es el punto de quiebre, porque cuando entiendes que cada palabra es una frecuencia, un código que reverbera dentro y fuera de ti, surge la inevitable pregunta, ¿qué has estado invocando? Porque sí, las palabras son una llamada. Cada vez que afirmas algo, abres un portal hacia esa realidad. La mayoría de las personas viven atrapadas en hechizos autoimpuestos, encantamientos negativos que se refuerzan día tras día. Dicen, no puedo hacerlo, esto siempre sale mal, mi vida es difícil, sin darse cuenta de que están programando su propio destino con esos decretos. Porque, en efecto, son decretos. La mente subconsciente no distingue la ironía, no cuestiona ni refuta, solo recibe y ejecuta. No basta con repetir afirmaciones vacías. Necesitas sentirlas, vivirlas, hablar con intención. Cuando los sacerdotes egipcios pronunciaban las palabras de poder, no simplemente las recitaban, se convertían en la vibración de lo que decían. Cada sílaba estaba cargada de una energía específica, diseñada para alterar estados de conciencia y activar ciertas fuerzas dentro y fuera de ellos. Este conocimiento no se ha perdido. Solo se ha diluido, disfrazado, transformado en algo que parece trivial, para que solo unos pocos pudieran acceder realmente a él. ¿Por qué algunas frases resuenan en nuestra mente
mientras que otras se disipan en el aire, porque hay una matemática vibracional detrás del lenguaje. Cada sonido genera resonancia. Cada resonancia afecta tu estructura interior. Cuando empiezas a hablar con intención, eligiendo palabras como si escogieras instrumentos sagrados, percibes que cada sílaba lleva un peso y un significado oculto. Tu realidad comienza a cambiar, y entonces empiezas a escuchar por primera vez. Realmente escuchar, no solo a los demás, sino a ti mismo. Observas tus patrones de habla y te preguntas, ¿cuántas veces al día decreto algo negativo sin darme cuenta? ¿Con qué frecuencia refuerzo creencias limitantes disfrazadas de simples comentarios? ¿Cuántas palabras he absorbido a lo largo de mi vida sin cuestionar su impacto en mi energía? Porque ahora sabes que cada palabra tiene un peso vibracional. Algunas te alinean, otras te distorsionan. La mayoría de las personas habla sin ser consciente de lo que están programando para sí mismas. Lo que dices a los demás es una cosa, pero ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué resuena en tu mente cuando nadie te escucha? Porque esa voz, la más silenciosa, es la que moldea tu vida de forma más profunda. Puedes decirle al mundo que eres seguro, pero si por dentro repites, soy inseguro, esa será la vibración dominante. Ahora imagina llevar esto al extremo. Imagina pasar un día entero eligiendo cada palabra con intención. Un día completo sin frases automáticas, sin reforzar viejas narrativas, sin alimentar patrones que ya no te sirven. Un día en el que cada frase pronunciada sea un decreto de poder, una alineación con la realidad en la que deseas vivir. ¿Cómo sería esa experiencia? ¿Qué cambiaría? ¿En quién te convertirías al final de ese día? Si el lenguaje mismo es un código, entonces las letras son los elementos fundamentales de esta Matrix, las notas de una sinfonía invisible que da forma a la realidad que nos rodea. Pero lo que pocos se dan cuenta es que estos símbolos, estos caracteres que usamos para escribir, no son meras convenciones arbitrarias. Llevan significados ocultos, capas de energía y arquetipos que operan en silencio dentro de la estructura de la conciencia. Desde las civilizaciones más antiguas, la escritura ha sido siempre vista como algo divino. En Egipto, los jeroglíficos eran llamados medunet, las palabras de los dioses, porque se creía que cada símbolo poseía un poder inherente. Los hebreos veían el alfabeto como un reflejo de la creación, donde cada letra contenía un fragmento de la energía primordial del universo. En la tradición hindú, los sonidos sánscritos no eran solo sonidos, eran vibraciones sagradas que activaban centros de energía en el cuerpo cuando se pronunciaba. Lo que estas culturas sabían, y que nosotros hemos olvidado, es que el lenguaje no es solo un medio de expresión, es un sistema de activación. Esto significa que cada palabra que pronuncias, cada letra que escribes, emite una frecuencia específica, ajustándote a ciertas fuerzas. ¿Qué pasa cuando pronuncias una larga A? Hay una sensación de expansión, de fluidez, y un sostenido, M, como en los mantras antiguos, resuena en el pecho, activando un estado de profundidad y contemplación. No son coincidencias, son patrones vibracionales. Las palabras no solo describen, mueven energía. Y aquí radica el punto crucial. Si cada letra y sílaba llevan un peso vibracional, entonces la manera en que combinas estas estructuras afecta directamente tu realidad. Algunas palabras tienen una armonía natural, una fluidez que nos alinea con estados elevados de conciencia. Otras, llenas de tensión y disonancia, parecen atrapar la energía, limitando nuestra expresión. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas frases parecen colgar pesadas en el aire, mientras que otras fluyen como un cristal en un río? No se trata solo del significado, se trata de la vibración. ¿Qué pasaría si pudieras descifrar esta matriz? ¿Qué ocurriría si entendieras qué activa cada letra dentro de ti y comenzaras a usarlas de forma consciente? Ya no serías un rehén del lenguaje automático, sino el arquitecto de tu propia frecuencia. Eso fue exactamente lo que hicieron los ancianos al inscribir símbolos en los templos, al cantar palabras específicas en rituales, al nombrar personas y objetos con casi precisión matemática. No solo elegían palabras,
afinaban frecuencias. Ahora mira nuestro mundo moderno. La mayoría de las personas habla sin intención, escribe sin conciencia y repite patrones lingüísticos que se instalaron en sus mentes sin cuestionarlos. El resultado: confusión, fragmentación y una desconexión entre el habla, el pensamiento y la vibración interna. Pero todo cambia cuando te das cuenta de que puedes retomar el control. Cuando entiendes que cada sílaba puede ser una llave y que hablar no es solo un acto de comunicación, es un acto de creación. Y aquí viene la práctica. Prueba algo ahora. Cierra los ojos y di lentamente: soy. Siente la resonancia de estas palabras en tu cuerpo. Ahora alarga la vocal: soy. ¿Notas la diferencia? El sonido se vuelve más profundo, más cargado de presencia. Ahora intenta añadir una intención: soy fuerza. Habla con énfasis, sintiendo lo que esta combinación activa dentro de ti. Repite escuchando tu propia voz, ajustando la entonación hasta que sientas que la frase se alinea con tu energía. Esto no es solo un ejercicio, es una realineación vibracional. Es la forma más pura de darte cuenta de que tu voz no es un eco vacío en el mundo, es un instrumento que sintoniza tu propia existencia. Puedes usarla para liberar patrones bloqueados, activar estados internos y conectar con algo más grande que tú. Y cuando empieces a hablar con conciencia, cuando comiences a escuchar lo que cada palabra provoca dentro de ti, ocurre algo. El lenguaje vuelve a ser mágico. Si alguna vez has sentido un nudo en la garganta mientras contenías las lágrimas, una opresión en el pecho al escuchar noticias devastadoras, o un escalofrío inexplicable al oír ciertas palabras, ya has experimentado lo que pocos reconocen consciente y profundamente. Las palabras no existen solo en la mente, se manifiestan en el cuerpo. Cada sonido que emites, cada frase que pronuncias, crea una reverberación en tu sistema energético, afectando tanto tu fisiología como tu estado mental y emocional. Lo que decimos y escuchamos no flota en el vacío, se inscribe dentro de nosotros, en las tradiciones espirituales de todo el mundo. Existe un vínculo claro entre la voz, el centro energético y la salud física. En el hinduismo y el budismo, los chakras son vórtices de energía relacionados con diferentes aspectos de nuestra existencia, y cada uno responde a frecuencias específicas. El chakra de la garganta, situado en el centro del cuello, gobierna no solo el habla, sino también nuestra capacidad para expresar la verdad, para transformar los pensamientos en vibración. Cuando está bloqueado, no solo tenemos dificultades para comunicarnos, también podemos experimentar dolor de garganta, tensión en el cuello e incluso problemas para respirar. La voz es un reflejo directo de nuestro estado energético, y esta conexión va aún más allá. Los estudios muestran que las palabras contienen frecuencias capaces de alterar la química de nuestro cuerpo. Se ha comprobado que los sonidos y las entonaciones pueden influir en la frecuencia cardíaca, la presión arterial e incluso en el sistema inmunológico. Esto significa que lo que decimos y cómo lo decimos afecta directamente a nuestra biología. ¿Has notado cómo algunas personas repiten constantemente que están cansadas, agotadas o enfermas, y en realidad viven en un estado permanente de fatiga? Las palabras son mandatos. El cuerpo escucha, responde y obedece. Algunas tradiciones chamánicas enseñan que ciertas enfermedades no son solo físicas, sino distorsiones energéticas provocadas por bloqueos en la expresión. Lo que no se dice se acumula, lo que se reprime se manifiesta, lo que no se habla se convierte en carga dentro del cuerpo. ¿Qué has estado guardando en tu voz? ¿Cuántas palabras han quedado atrapadas en tu garganta a lo largo de los años? ¿Cuántas emociones no expresadas se han transformado en tensión en tu cuerpo? Prueba esto ahora. Respira profundamente. Coloca tu mano sobre la garganta y di en voz alta: libero todo lo que ha estado atrapado dentro de mí. Repite con más intención: mi voz es libre, me expreso sin miedo. Siente la vibración de estas palabras en tu cuerpo. Nota cómo se aligera la carga, porque no se trata solo de decir, se trata de activar. La voz es un portal, la palabra es un puente entre el cuerpo y el alma. Y si aprendes a usarla conscientemente,
descubrirás que no existe separación entre lo que dices y lo que experimentas. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está desajustado, como un ruido de fondo que te impide avanzar? Se siente como si existiera una desconexión entre lo que deseas y lo que expresas. Esto sucede porque la mayoría de las personas habla de una manera, pero vibra de otra. Sus palabras dicen una cosa, pero su energía dice otra. Quieren paz, pero viven en conflicto. Quieren abundancia, pero hablan de escasez. Quieren amor, pero refuerzan palabras de rechazo. El problema no es el deseo. El problema es la frecuencia. Todo en el universo funciona por resonancia. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres, lo que vibra dentro de ti. La vibración comienza con el habla, con el pensamiento, con la manera en que nombras tu realidad. Si tu voz y tu energía no están alineadas, es como intentar sintonizar una emisora de radio con la frecuencia equivocada, solo obtienes estática. La respuesta está en la intención y la repetición consciente. Las palabras pronunciadas con intención crean ondas de resonancia dentro de ti. Las palabras repetidas consistentemente reprograman tu campo energético. Pruébalo ahora. Cierra los ojos y pregúntate, ¿cuál es la única palabra que define la vida que quiero crear? Podría ser expansión, poder, paz, abundancia o sabiduría. Ahora di esa palabra en voz alta. Repítela. Siente su vibración moviéndose por tu cuerpo. Ahora añade una afirmación completa. Soy expansión, soy paz, soy poder. Y ahora, la parte más importante. Lleva esta frecuencia a tu vida diaria. No basta con decirlo una vez. Necesitas convertirte en esa palabra. Habla en alineación con esa vibración. Si tu palabra es abundancia, entonces deja de hablar de la falta. Si tu palabra es paz, entonces observa si tu discurso está lleno de quejas y conflictos. La alineación no es solo un concepto abstracto, es una práctica diaria. Ahora que entiendes que cada palabra es un código, que cada sonido lleva una vibración y que la forma en que hablas y piensas moldea tu realidad, surge la pregunta inevitable. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Cómo puedes convertir este entendimiento en algo práctico? Algo que realmente transforme tu energía y desbloquee las fuerzas internas que siempre han estado dentro de ti, esperando ser activadas. La respuesta es sencilla: ritual. Ritual no significa algo religioso o místico en el sentido convencional. Ritual significa intención combinada con acción. Es cuando llevas la conciencia a lo que dices y haces, creando un momento sagrado donde la energía puede ser redirigida. Los ancianos lo sabían. Los templos egipcios, los cantos chamánicos, las oraciones susurradas en cuevas iluminadas, solo por antorchas. Todos estos eran rituales de activación de energía a través de las palabras. Y lo que funcionaba para ellos sigue funcionando hoy. Aquí tienes un proceso sencillo, pero poderoso. Podrías llamarlo la clave definitiva, ya que sella todo lo que hemos explorado hasta ahora. Elige un espacio sagrado. No tiene que ser un templo o un altar, solo un lugar donde te sientas centrado. Puede ser tu habitación, un espacio al aire libre o incluso dentro de tu propia mente. Si aprendes a ir hacia adentro, respirar profundamente y acceder al silencio antes de hablar, antes de activar cualquier palabra, sintonizas con un estado de presencia. Porque una palabra sin presencia está vacía, pero una palabra dicha con conciencia es una llave que abre puertas internas. Escoge la palabra que quieres activar en tu vida. Piensa en lo que deseas desbloquear. Puede ser valentía, claridad, abundancia, poder, sanación, algo que resuene profundamente con tu camino. Pronuncia esa palabra en voz alta, despacio y con determinación. Siente su sonido llenando tu cuerpo. Percibe la vibración de esa palabra en tu pecho, en tu garganta, en todo tu ser. Repítela con un ritmo específico, como los mantras antiguos. La repetición crea resonancia. Puede ser 3 veces, 7 veces o 11 veces. El número no es tan importante como la intención con la que la pronuncias. Siente cómo la palabra se convierte en parte de ti. No es solo un sonido que sale de tu boca, es una energía que anclas dentro de ti. No solo hablas,
Estás transformando tu vibración para alinearte con esa palabra. Ahora, un secreto. Esta práctica no tiene que ser algo separado de tu vida diaria. Puedes convertir cualquier momento en un ritual de activación. Puedes decir tu palabra de poder al despertar. Puedes usarla mentalmente antes de un desafío. Puedes susurrártela cuando necesites fuerza, porque las palabras son desencadenantes vibracionales. Ahora que entiendes esto, puedes usarlas conscientemente para abrir puertas dentro de ti. ¿Cuál será tu palabra? La mayoría de las personas vive en piloto automático. Hablan sin intención. Repiten expresiones negativas sin darse cuenta. Refuerzan patrones destructivos simplemente por hábito. Pero ahora ya no tienes esa excusa. Has descubierto la estructura oculta tras el lenguaje. Has sentido el impacto de las vibraciones de las palabras en tu cuerpo y mente. Ahora es el momento de vivirlo. La integración ocurre en 3 niveles. Primero, lo que le dices al mundo. Cada conversación es una oportunidad para alinear tu energía. Eliges expresar pensamientos elevados o caes en el ciclo de quejas y negatividad. Usas palabras que empoderan o palabras que agotan. Un simple gracias puede ser un ritual de gratitud si se dice con presencia. Y te amo puede ser un verdadero decreto energético si se siente. Segundo, lo que te dices a ti mismo. Tu monólogo interno es el aspecto más poderoso de la palabra. ¿Qué ecos hay en tu mente a lo largo del día? ¿Te tratas con compasión o te saboteas con críticas constantes? ¿Qué pasaría si comenzaras a hablarte a ti mismo como lo harías con alguien a quien amas y deseas ver crecer? Tercero, ¿cómo consagras tu voz? Hablar no tiene que ser solo comunicación. Puede ser un acto sagrado. Un simple buenos días puede llevar una verdadera intención de desearle a alguien un día brillante. Una frase antes de dormir puede convertirse en un mandato para tu subconsciente. El secreto es hablar con presencia. Para que esta integración realmente suceda, aquí tienes algunas prácticas diarias simples pero poderosas. Reescribe tu vocabulario emocional. Presta atención a las expresiones automáticas que usas. Sustituye "estoy muriendo de agotamiento" por "mi cuerpo necesita descanso y yo lo cuido". Cambia "eso es imposible" por "no he encontrado la solución todavía, pero existe". Pequeños ajustes marcan una gran diferencia en cómo tu subconsciente procesa la realidad. Convierte palabras comunes en rituales. Antes de una reunión importante, antes de un momento decisivo, antes de dormir, detente por unos segundos y di algo con intención. Puede ser un agradecimiento, un mandato o una bendición para ti mismo. Estás reprogramando tu energía. Y lo más importante, comparte esta conciencia. El mundo lo necesita. Cuando hablas con presencia, con intención, con energía real, resuena en quienes te escuchan. Te conviertes en un canal de resonancia para algo más grande. Tu voz no es solo tuya, es un instrumento del universo que se expresa a través de ti. Comienza ahora. Escribe lo que sentiste y lo que aprendiste en los comentarios. Consulta nuestros otros vídeos para seguir avanzando en tu crecimiento espiritual y personal. Hasta la próxima.